Bienvenido, bienvenida a Conocimiento Profético, un canal, una propuesta nueva del Eterno y con un nuevo video, pero no antes sin soltar el intro. Bueno, volvimos, acá estamos con la propuesta del Eterno a continuación de nosotros. En el anterior video habíamos hablado de la división del primer capítulo del libro de Apocalipsis, que está dividido en 20 pasajes y en 3 etapas. Digamos, si no vieron el video, les recomendaría que vean primero ese video, que la voy a dejar en la descripción, para que puedan entender bien la relación, porque nosotros en ese video explicamos la primera parte, ¿no? Que sería el primer título de cabecera, lo que serían los primeros 3 pasajes, ¿sí? Lo que engloba el primer título, ¿no? Que encontramos en el libro de Apocalipsis. Y hoy vamos a ver, si nos da el tiempo para ver los pasajes que engloban lo que sería el segundo título, los que serían pasajes del 4 al 8. ¿Sí? Del 1 al 3 tenemos un título, del 4 al 8 tenemos otro título, ¿sí? Y del verso 9 al 20 sería el último título, y ahí termina el capítulo, el primer capítulo del libro de Apocalipsis. Hoy vamos a estar hablando de este segundo título, de esta segunda parte, ¿sí? Entre los pasajes del 4 al 8. ¿Sí? Y vamos a empezar leyendo el título de cabecera, que dice: salutaciones a las 7 iglesias, ¿no? Un saludo, ¿sí? A las 7 iglesias. Verso 4, que sería, el verso 4 de el primer capítulo de Apocalipsis, pero sería el primer pasaje que se encuentra dentro de este título, ¿no? Dice el pasaje 4 del capítulo 1 de Apocalipsis: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces, como nosotros también, sí, lo habíamos visto en el anterior video, acá vemos a Juan, por eso dice Juan a las 7 iglesias. Juan, sí, ejerciendo el rol malaj, del cual habíamos hablado, no el rol mensajero, no, el cual nos describe el tercer verso, ¿sí? Nos describe, el segundo verso, no, el primer verso nos lo describe claramente, ¿sí? Como por medio del ángel, ¿sí? Dios le da el mensaje a Juan. Entonces Juan ejerce un rol de ángel, porque, digamos, la palabra malaj, que es en realidad, que significa ángel, es malaj en hebreo, significa mensajero. Entonces acá Juan está ejerciendo el rol malaj, el rol mensajero, comunicando, ¿sí? ¿No? Anuncios, mensajes, ¿sí? A las 7 iglesias. Entonces Juan está ejerciendo el rol mensajero, ¿sí? El rol de ángel. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, y acá lo vemos claramente. Juan a las 7 iglesias. Bien. Que están en Asia. Pues gracia y paz a vosotros del que es. Acá nos está hablando en presente actual, ¿sí? Del que es, ¿no? Es decir, él está hablando por Yahshua, ¿sí? Por Yahshua, por Jesús está hablando Juan. Entonces, del que es. ¿Quién es? Jesús, ¿no? El que es, el que era y el que ha de venir. ¿Quién? Jesús. En este presente actual, del cual se está hablando, del que es, justamente es presente actual, es lo que vemos en Marcos 16-19, ¿no? Que ya lo habíamos visto también.
pero es como dando un repaso. Justamente el pasaje da un repaso de lo que ya se vio, para que el fundamento sea más sólido, entiendo yo, ¿no? Entonces, esto lo tenemos en Marcos 16, 19. Ahora no vamos a ir del que es. Ese presentatorio lo tenemos en Marcos 16, 19. Ahora no vamos a ir, pues vamos a ir después. ¿Sí? ¿Y qué era? Sigue diciendo, ¿no? El pasado. En el pasado tenemos dos etapas. La etapa antes, ¿sí?, de Yahshua venir en carne humana, ¿sí?, lo que podríamos nosotros enlazar con Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 4, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y bueno, ahí nos está hablando de Jesús antes de venir, ¿no? Una de las etapas del que era, porque dice y el que era. Entonces, una de las etapas del que era es la de antes de venir y otra es la que vino humanamente, porque ya no está más acá humanamente, ¿sí? Ya fue crucificado, entonces eso también forma parte del pasado, eso ya fue, ya pasó, ¿no? Lo que tenemos, por ejemplo, que a mí siempre me gusta poner el ejemplo de Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En ese momento que él lo estaba hablando en el presente actual, ¿sí? Que hoy ya ha pasado. Pero antes también él fue, antes de venir. Entonces por eso digo, el que era fue en dos etapas. Etapa antes de venir en carne humana, como la tenemos en Juan capítulo 1, del versículo 1 al 4, también podemos verlo como lo vimos en el anterior video, ¿no? En los Salmos. Yo hice una descripción muy profunda acerca de esto en el anterior video, así que les recomiendo que lo vean, ¿sí? Y van a entender muy bien a partir de ese, ¿sí? Entonces, bueno, el que era lo tenemos en dos etapas. Antes de venir, siendo carne, y después. Ya una vez que viene, es carne, muere, mejor dicho lo matan, ¿no? Porque no muere, lo matan, lo asesinan, ¿sí? Entonces eso ya pasó. Y hoy es, a partir de la resurrección, ya es, ¿sí? Entonces fue, desde el principio, vino, también forma parte del pasado, eso que ya vino, y ahora es. ¿Sí? A partir de la resurrección al tercer día y hasta este momento es, ¿sí? Pero ese presente actual lo tenemos descrito en Marcos 16, 19, que está a la diestra del Padre, ¿no? Ese es el presente actual de Yahshua HaMashiach. Ahora, vimos en el verso 4 el que es y el que era, dice y el que ha de venir, a futuro. Bien, esto lo tenemos en Mateo 24:30, Marcos 13:26, Lucas 21:27, ¿sí? Y también después lo vamos a ver a todo esto y lo vamos a estar desarrollando ahora. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, dice acá. Entonces, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces, el saludo que da Juan a las 7 iglesias es de parte de Yahshua, ¿sí? Del que fue, del que es y el que ha de venir, Yahshua, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, ¿sí? Ojo, nos remarca también eso, de los 7 espíritus que están delante de su trono, que están con él. Entonces, estos 7 espíritus también lo tenemos en Apocalipsis 4:5.
Apocalipsis 4:5 dice, y del trono salían relámpagos, y truenos, y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces, este pasaje de Apocalipsis, digamos, capítulo 4, verso 5, está enlazado al primer capítulo de Apocalipsis, verso 4, ¿no? Que dice los 7 espíritus. Ahora, a estos 7 espíritus, a medida que nosotros sigamos hablando del libro de Apocalipsis, que vayamos tocando otros capítulos, vamos a tener que hablar, sí, de ellos. Ahora, sigamos con el siguiente verso, el 5. El siguiente verso, el número 5, nos dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Bien, primero dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, ¿no? Acá nosotros podríamos ir a Juan para verlo. Juan capítulo 5, el Evangelio, ¿no? De Juan, no la carta. El Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 37. No, 36. 36 lo tenemos mejor. Dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, ¿no? Este es Yahshua, ¿sí? Hablando a los fariseos, ¿sí? Haciendo referencia a Juan el Bautista, ¿no? Cuando habla de Juan. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Entonces dice que las obras dan testimonio de Él. Entonces, sabemos que alguien que da testimonio de algo es un testigo, ¿no? Si a mí me agarran viendo algo, viendo una situación, y me dicen, hey, vos tenés que venir, ¿no? A testificar, a salir de testigo, ¿sí? Significa, bueno, que yo estoy contando el testimonio que vi. Entonces acá nos dice, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Entonces, por eso, y a ello el testigo fiel. ¿Por qué? Porque cada obra que él hacía, ¿sí? Que él ejecutaba, estaba dando testimonio del Padre. Todo lo que él hacía daba testimonio del Padre. Entonces él mismo, ¿sí? Era un testimonio viviente, él mismo era el testigo fiel, porque cada cosa que él hacía daba testimonio del Padre. Entonces, para nosotros poder entender, o cuando nos habla, ¿no? Testigo fiel, esta es una manera a la que nosotros podemos decir, claro, me está hablando de esto, ¿no? Porque, como digo, él mismo era un testimonio andante. Todo lo que él hacía, ¿sí? Venía del Padre. Entonces, todo lo que él hacía daba testimonio del Padre. Entonces, él mismo era un testigo fiel del Padre porque nunca se corrompía. Entonces, lo vemos acá, ¿no? En Juan 5:36, como acabo de recitar. Y también lo podemos ver en la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 7. Si no me equivoco, primera carta de Juan, capítulo 5, verso 7. Dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es Yahshua, y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno, ¿sí? Los 3 que dan testimonio en el cielo. Ahora, el verso 8 dice, y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu,
¿no? El Espíritu Santo que tiene el ministerio actualmente acá, que Jesús lo deja. Jesús deja el ministerio del Espíritu Santo, que es la promesa al Padre. Dice el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Esto tiene otra explicación, ¿sí? Pero ¿qué es lo importante? Que el Espíritu es el que da testimonio, nos está marcando acá. Ahora, ¿no? Antes, cuando no se había instalado, ¿sí? el testimonio, iba a decir, el ministerio del Espíritu Santo, cuando Jesús todavía no lo había dejado instalado, ¿sí? Y estaba en la tierra, el que daba testimonio era el propio Yahshua, ¿no? Como vemos en el verso 7, que dice que los tres que dan testimonio, los tres testigos en el cielo son el Padre, el Verbo y el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y los tres son uno. Entonces, cuando el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, no estaba instalado en la tierra y estaba Yahshua, estaba Jesús, Él era el propio, ¿sí?, testigo fiel. Él mismo era quien daba testimonio, y esta es otra forma de verlo. Por ahí es un poco más, digamos, ¿cómo puedo decirlo? Un poco más compleja de entender esta que la anterior, pero es otra forma de verlo, ¿no? Que Jesús es el testigo fiel, ¿no? Es otra forma de verlo en la palabra, ¿no? Lo que nos está marcando Apocalipsis. Una la tenemos en Juan 5:36, otra la tenemos en la primera carta de Juan, como estamos viendo ahora, capítulo 5, versículos 7 y 8, también me extendí a ver el pasaje 8, y otra la tenemos, vamos a ver una del Antiguo Testamento, con Isaías, ¿sí? El libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículo 10. Dice, vosotros sois mis testigos, ¿sí? Es el Padre hablando a Israel. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Bien, acá dice, vosotros sois mis testigos. Bien, nosotros vemos, ¿sí?, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, ¿no?, Pablo marcándonos que Jesús es la cabeza de la iglesia, ¿no? Y la iglesia el cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿no?, la iglesia, digamos, acá está haciendo énfasis en eso, porque está diciendo, vosotros sois mis testigos, ¿sí? ¿Quién? La iglesia, ¿no? Israel, la iglesia, ¿no? Nosotros, digamos. Entonces, vosotros sois mis testigos, ¿sí? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Yahshua. Entonces, acá tenemos otra forma de verlo. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces, ¿quiénes somos los testigos? La iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Yahshua, ¿sí? Y bueno, también nosotros le seguimos formando parte, o sea, nosotros también somos testigos. Yo en este momento estoy testificando, ¿sí? Yo en este momento estoy testificando, ¿sí? Estoy siendo testigo de que esto es verdadero, ¿sí? Estoy siendo testigo y lo estoy demostrando y lo estoy comprobando con los pasajes de la Biblia, ¿sí? Entonces, ahí también pudimos verlo en el Antiguo Testamento, cómo estaba haciendo referencia ya a esto, ¿sí? Y uno a veces no es consciente, ¿sí?, de eso, pero
Ahora después vamos a volver a ver un poco de eso. Por eso hay que tenerle paciencia al video, porque el video empieza de una forma muy pausada, de una forma muy tranquila, porque tiene que empezar así, pero después se va cerrando todas las piezas, ¿no? Después se va cerrando todas las piezas. Es probable que ahora no hayas entendido algo que lo entiendas 10 minutos más adelante, capaz. Por eso, tenele paciencia al video, no lo saques, tenele paciencia, tenele cariño, porque hay cosas que capaz que las vas a entender después porque está todo relacionado, ¿sí? Es como que se está armando un rompecabezas por ahí, para poner un ejemplo que se pueda llegar a entender, ¿no? De una forma cotidiana, por decirlo de alguna forma. Entonces, estábamos en el verso 5, y de Jesucristo el testigo fiel, lo que ya vimos, y el soberano de los reyes de la tierra. Bien, esto lo tenemos en Salmo 2, Salmo 2, versos 7 y 8, dice, Salmo 2, verso 7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, no hablando de ello. Verso 8, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Sí? Entonces, esto está completamente conectado a lo que vimos acá en Apocalipsis, ¿no? Está completamente enlazado, ¿sí? Digamos, no hay que pensar mucho para darnos cuenta. No hay que pensar mucho. Dice, y el soberano de los reyes de la tierra, ¿sí? Y el soberano de los reyes de la tierra. Salmo 2, verso 7. Dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces, soberano de los reyes de la tierra, lo tenemos enlazado al Salmo 2, versos 7 y 8, los cuales hacen referencia justamente al Mesías, y también el pacto de David, que lo vamos a ver de Primera de Crónicas, pero también lo podemos ver en Samuel y en Reyes. Lo vamos a ver de Primera de Crónicas, capítulo 17, ¿sí? Versículo 11 en adelante. Perdón, 12, versículo 12. Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 12. ¿No? David haciendo el pacto con el Padre. El Padre le dice, él prometiéndole, ¿sí?, que de su descendencia iba a salir, ¿sí?, que iba a tener el trono de él, heredad perpetua, ¿sí?, iba a tener heredad perpetua para siempre, ¿no? Haciendo referencia a Yahshua. Dice, él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. O sea, a quien el Padre le confirmó un trono eternamente, a Yahshua. Está hablando de Yahshua. Verso 13. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia. ¿Sí? Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, haciendo referencia a Shaul, ¿sí? El Padre quita la misericordia de Shaul. Verso 14. Sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Y después el verso 15 dice, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Es decir, había un profeta que era Natán, que le estaba comunicando todo lo que el Padre, ¿sí?, lo que Dios le
estaba diciendo a David y le estaba diciendo lo que nosotros acabamos de ver. Volvemos a repetir, versos 12, 13 y 14. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yahshua. Yo le seré por padre, y él me será por hijo. Yahshua. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, haciendo referencia a Shaul. Verso 14. Sino que lo confirmaré en mi casa, y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Yahshua. Hablando de Yahshua. Entonces, esto está enlazado a Apocalipsis, ¿no? Y el soberano de los reyes de la tierra, ¿sí? Quien tiene un reino y un trono eternamente y para siempre. ¿Quién es el soberano de los reyes? Yahshua HaMashiach. Está claramente planteado, o sea, no hay que darle mucha vuelta, porque si uno se pone a ver bien, todo concuerda y todo cierra, ¿sí? Si uno se lo pone a ver bien, sí, con tranquilidad, y dice, bueno, a ver, realmente yo quiero saber qué quieren decir las escrituras, qué es lo que quiere decir, te vas a topar con lo que te estoy marcando, porque te lo estoy marcando literalmente, lo dice, y literalmente se puede formar el enlace como lo estamos haciendo en este momento. Sí, que esto lo voy a aclarar, ninguna Biblia te da estos enlaces. Estos enlaces fue el propio Yahshua HaMashiach quien está haciendo estas concordancias, ¿sí? Para que se pueda ver bien que todas estas partes de la palabra estaban hablando de él. Y hay que plasmarlo, ¿sí? Hay que dejarlo asentado en el planeta Tierra esto, porque se están hablando, ¿viste?, de cosas que por ahí no... O sea, está muy bien, ¿no? Hay que predicar toda la palabra, todo, pero, digamos, hay que ir a lo importante también. Hay que ir a lo importante, a lo que hay que plasmar realmente, ¿sí? Y esto hay que plasmarlo realmente. Esto es lo que hay que plasmar. Esto, ¿sí? Esto. Decir y marcar bien que Yahshua está latente en todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Yahshua está constantemente, ¿sí?, capítulo a capítulo del Viejo Pacto, ¿sí?, del Antiguo Testamento. Nosotros podemos ver cómo Yahshua está. Ahora tenemos la otra parte del verso 5 de Apocalipsis. Nos habíamos quedado, ¿no?, y el soberano de los reyes de la tierra, que lo acabamos de demostrar. Sigue diciendo ahora, al que nos amó, ¿sí? Al que nos amó. También podemos ir al Evangelio de Juan, ¿sí? Podemos ir al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21, si no me equivoco. Juan 14, perdón, primero vamos a ver Juan 13, verso 1. Acabo de acordar. Juan 13, verso 1. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, es decir, que ya lo iban a crucificar, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces, el pasaje de Apocalipsis, al que nos amó. Acá vemos como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan 14:1. Juan, 13:1. Ahora Juan 14:21 también, ¿no? Juan 14:21, Yahshua dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él.
Entonces, ¿sí? Habla de guardar los mandamientos, ¿sí? Que hoy en día mucho parece que no se habla de eso, como que eso estaba supuestamente en el Antiguo Testamento y ahora no tanto, no. Bueno, acá vemos que Yahshua lo marca, ¿sí? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, ¿sí? El que guarda los mandamientos y ama a Yahshua, sí, a ese el Padre lo ama. Bien. Y yo le amaré, dice, y me manifestaré a él. Encima promete manifestarse. Terrible. Versículo 15. Perdón. Capítulo 15. Vamos al siguiente capítulo, el 15. Habíamos visto Juan 13:1, ¿sí? Cómo queda sentado que Yahshua amó a los que con él estaban. 14:21, que es el que acabamos de ver también. Ahora Juan 15:9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Wow. Ahora, tremendo. Ahora, vamos a volver a repetirlo. Porque dice, repito, Juan 15, verso 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Entonces, el capítulo de Apocalipsis nos había marcado al que nos amó. ¿Sí? Apocalipsis 1:5. Al que nos amó. Dándonos una definición de Jesús, de lo que fue Jesús, al que nos amó. Acá estamos comprobando, ¿sí?, cómo Jesús nos amó, nos ama en realidad, pero en ese momento a las personas con las cuales él estaba alrededor. Ahora también sigue siendo igual, pero ahora no está en carne propia, digamos. Pero bueno, verso 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Es decir, él estaba a punto de poner su vida, ¿sí? Como vemos acá en el 13:1, Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, ya lo estaban por crucificar, ¿sí? Después nos dice que él amó, el verso que ya habíamos leído, 13:1, y acá también nos dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Él ya estaba por poner su vida, ¿sí?, por la humanidad, digamos. Entonces, la demostración del amor más fuerte es poner la vida por los demás. ¿Y a él qué lo llevó? Que él termine poniendo la vida por los demás. Enseñar la palabra. Entonces, ¿sí?, enseñar la palabra muchas veces, ¿sí?, o predicar, ¿sí?, es poner la vida por tu amigo. A veces no es tanto que vos estés ahí con todos. A veces eso es bueno, está muy bueno, está buenísimo. Forma parte, ¿no?, del evangelio y todo, sí. Pero bueno, acá marca que el amor más fuerte es dar la vida por los amigos. Y él, ¿sí?, a él justamente se lo crucifica, ¿sí?, y se lo mata por enseñar la palabra, ¿sí?, porque él le enseñaba la palabra. Él decía, he hecho muchas obras por las cuales he hecho muchas obras. En una ocasión me acuerdo que dicen, he hecho muchas obras de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Porque le querían tirar piedras, lo querían apedrar, ¿no? Y él decía, ¿por cuál de todas? ¿Por cuál de todas las obras buenas que hice, digamos, ¿no? ¿Por cuál de todas esas me apedré? ¿Y él qué estaba haciendo en ese momento? Estaba enseñando. En un momento también dice, antes de Abraham, yo era.
antes que Abraham fuese, yo ya era. A los fariseos le dicen, tú eres mayor que nuestro padre Abraham, y le dice, antes de Abraham, yo ya era, y lo querían matar. ¿Y él qué estaba haciendo? Enseñando. Él estaba enseñando, diciendo la realidad. Estaba diciendo una realidad. Que él era antes de Abraham. Y es una realidad. Él fue antes de Abraham. Estaba enseñando. Ahora, como no tenían el entendimiento abierto para entender, no podían darse cuenta de las cosas, ¿sí? De que cuando David decía, mi alma está pegada a ti, por ejemplo, tu diestra me ha sostenido, está hablando de él, ¿sí? Que él estuvo desde el principio. Entonces, a él lo lleva a la muerte enseñar, ¿sí? Porque él justamente tenía discípulos, los maestros, los rabí, tenían discípulos, alumnos, aprendiz, ¿sí? Entonces él tenía una cierta cantidad de aprendiz, ¿sí? Que eran sus discípulos y él era el maestro de ellos. Entonces, ¿por qué lo terminan crucificando? Por enseñar, ¿sí? Dicen que se la pasaba enseñando, ¿sí? En las noches orando en el monte y en las tardes enseñando. ¿Por qué lo matan? Por enseñar, ¿sí? Por enseñar. Entonces, arriesgar su vida es el símbolo más grande del amor. Nos marca acá, ¿sí? Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, uno enseñando la palabra se arriesga, ¿sí? Se arriesga. Porque el otro reino lo sabe bien, ¿sí? Uno está manifestando cosas cuando está enseñando o cuando está predicándole a una persona o algo en relación, ¿sí? a lo que es la palabra, ¿sí? Entonces uno ejerciendo, ¿sí? algo con la palabra, digamos, ejerciendo una actividad, ¿no? Digamos, con la palabra, está arriesgándose. Eso es una realidad, está arriesgándose. Entonces, a eso está haciendo alusión Yahshua, ¿sí? Ahora, quedamos marcado que nos amó, ¿no? Que era lo que había, lo que habla Apocalipsis 1:5, al que nos amó. Ahora, yo cierro con este pasaje porque esta es la demostración más grande de amor, dicha por él, dicha por el propio Yahshua, ¿sí? Que nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Esta es la demostración más grande de amor. Entonces, ya antes habíamos puesto en Juan 13:1, Juan 14:21, que también nos hablaba de la obediencia de los mandamientos, y el que obedece los mandamientos ama a Jesús, ¿sí? Su padre ama a Jesús, y el padre ama a quien obedece los mandamientos y ama a Jesús, y Yahshua también lo amará y se manifestará a él. Ya lo habíamos hablado, pero la demostración más grande de amor dicha por el propio Yahshua Mashiach la tenemos acá, Juan 15:13, que es lo que estoy hablando acá, lo que estamos desarrollando. Entonces, para que quede bien claro, ¿sí? A lo que hace referencia cuando dice al que nos amó, tiene que quedar bien claro eso, ¿sí? Tiene que quedar bien claro, por eso yo trato de citarlo lo más completo posible y de ir a las partes, ¿sí? Donde también mi mente puede recordar más, seguramente haya más, y voy a dejar una del Antiguo Testamento también. Vamos a ver la última de esta implicación del que nos amó, ¿no? En Isaías 53, si no me equivoco, versículo número 5. A ver, vamos a confirmarlo. Espero que la memoria, pero bueno, somos humanos y la memoria nos puede fallar también, así que bueno, pero espero que no. Así que vamos a ver Isaías 53 en su versículo
55, si no me equivoco. 53 sea así, ¿no? 53, vamos a confirmarlo. Sí, Isaías 53, versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. En pocas palabras, por su amor. ¿Sí? Porque él da su vida y nosotros somos, ¿sí? Curados, ¿no? Sanados, tenemos shalom, tenemos paz muchas veces, ¿no? Muchas veces nos pasan cosas complicadas también y bueno, intentan que eso se nos salga, esa paz, ese shalom que él nos preparó, porque acá mismo lo dice. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, o sea, el herido fue, ¿sí? Por nuestras rebeliones en demostración de amor. Él tuvo tanto amor que dio su vida por nosotros, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Molido, dice, atiendan bien, molido. ¿Sabes lo que es el molido? Muchas veces me pongo a pensar y pienso que la Biblia se queda corta explicando, o sea, no que se queda corta explicando lo que le pasó a Jesús, ¿sí? Pero pienso que nosotros no nos damos cuenta de la dimensión de lo que fue el sacrificio. O sea, la Biblia te marca bien, ¿no? Que lo escupen, que le pegan, pero que lo traspasan, pero eso debió haber sido terrible, ¿sí? Nosotros lo estamos leyendo acá, uno lee el verso en su casa y dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Molido, dice acá. O sea, yo no me quiero imaginar cómo le habrán pegado, ¿sí? Todo, bueno, no es que no me quiero imaginar. Ya muchas veces me lo imaginé, ¿sí? Y dije, pero pará, esto debió de haber sido terrible, porque yo veo las palabras que usa la Biblia, que muy bien hecha está, porque en una palabra resume mucho, ¿sí? Las palabras realmente puestas por el Padre, muy soberanas, muy inteligentes, porque molido, alguien machacado, alguien molido es cuando uno, o sea, bueno, tremendo, dice, molido por nuestros pecados, encima por nuestros pecados, ¿sí? Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, acá, ¿sí? Nos habla de la demostración también del amor, que él nos amó tanto que, ¿sí? Al que nos amó, como dice Apocalipsis, ¿sí? Al que nos amó, él nos amó tanto que lo golpearon, que lo pisotearon, que le hicieron de todo, y que podría seguir leyendo sobre esto, pero que no es el tema hoy inicial, ¿sí? Tal vez en otro momento trataremos esto y otras cosas de las que se están hablando, lo vamos a hacer, pero bueno, ahora estamos, ¿no? Marcándonos porque Apocalipsis nos habla de, justamente porque Apocalipsis utiliza estos términos, ¿no? Etcétera, o atribuciones para referirse a Jesús, también atributos en muchos aspectos. Por ejemplo, como habíamos visto, el que nos amó, ya vimos todos los ejemplos, y nos lavó de nuestros pecados. Juan, primer carta de Juan, ¿sí? Primer epístola de Juan, versículo 7. Primera epístola de Juan, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, Apocalipsis 1:5, la última parte, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Lo tenemos acá. Juan 1:7, ¿sí? La última parte también, y la sangre de Jesucristo, su Hijo,
nos limpia de todo pecado. ¿No? Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Yahshua HaMashiach, de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y también tenemos esta parte en Colosenses. Colosenses 1:14. No, Colosenses estaba... Colosenses 1:14 dice, hablando de Yahshua, Colosenses 1:14, haciendo referencia, ¿no?, el apóstol Pablo a Yahshua, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Sí? Y el verso 20, también Colosenses 1:20, y por medio de Él, de Yahshua, ¿no?, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces tenemos enlazados esta parte de Apocalipsis 1:5, ¿sí?, a la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 7, y a la epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículos 14 y 20. Tenemos todo, ¿sí?, eso enlazado. Ahora, que vuelvo a repetir, ninguna Biblia ni las de estudio te marcan estos enlaces. Estos enlaces los preparó Yahshua Mashiach para darlos en conocimiento profético. Lo preparó Yahshua HaMashiach, el Rey de la Gloria. Ahora, si prestaron atención, alguno prestó atención, que yo espero que sí, yo hubo una parte que me lo vi, ¿sí? Hubo una parte que me lo vi de el quinto pasaje del primer capítulo de Apocalipsis, que es la segunda implicación, ¿no? El primogénito de los muertos. Vamos a volver a repasar el pasaje. Y de Jesucristo el testigo fiel, ya lo hablamos, ya lo concordamos, ya lo fuimos desarrollando. El primogénito de los muertos. Esto yo no lo había hablado. Yo me lo salteé y me fui al soberano de los reyes de la tierra, que lo habíamos visto en el Salmo 2, y en el primer libro de Crónicas, capítulo 17, que es en el pacto con David, que está hablando de Jesús. El que nos amó también lo vimos en los evangelios de Juan y en Isaías 53. Y nos lavó, de nuestros pecados con su sangre. Lo vimos en la primera epístola de Juan, ¿sí?, capítulo 1, verso 7, y lo acabamos de ver. Y en Colosenses 1, epístola a Colosenses 1, versos 14 y 20. Bien, esto yo no lo había hablado. Me lo salté. Ahora, así como Juan, ¿sí?, lo llama de esta forma, el primogénito de los muertos, ¿no? El apóstol Pablo en Colosenses, ¿sí?, la epístola a los Colosenses, capítulo 1, pero en su versículo número 18, dice, y él es la cabeza del cuerpo. O sea, Yahshua es la cabeza de la iglesia, no la cabeza del cuerpo. ¿Qué es la iglesia? Entonces volvemos a repetir Colosenses 1:18. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Bien, recuerden esta palabra, esta última palabra, preeminencia. Ahora, nos habla el primogénito de entre los muertos, ¿sí? Y Apocalipsis 1:5 también. Ahora, lo llaman los dos de la misma forma. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el primogénito de los muertos? Bueno, esto tiene un trasfondo, ¿sí?, que yo me lo aparté para hablarlo ahora.
bien y detenidamente. Y nosotros sabemos, ¿no?, que Yahshua resucitó muertos, ¿no? Tenemos el caso de Lázaro, que es uno de los más emblemáticos, por decirlo de alguna forma, y también hubieron otros más. Tenemos el caso de Lázaro, ¿sí? Lo podemos ver en los distintos evangelios, pero yo lo voy a marcar con Juan 11, del verso 38 al 44, ¿sí? Ahí relata de una forma bastante completa lo que fue, ¿sí? Porque también versículos anteriores nos marca que ella estaba muerto, bla bla. Para mí está más completo en el Evangelio de Juan, esa parte, ¿no? Ahora, también tenemos a Yahshua resucitando en realidad varios, pero yo voy a poner el ejemplo de Lázaro, como lo puse recién, en Juan 11 del 38 al 44, y Lucas 7, el Evangelio de Lucas capítulo 7, versículos del 11 al 17, ¿sí? Que es Yahshua resucitando a un joven, ¿sí?, al hijo de una mujer. Y ahí tengan este dato si quieren, dato curioso. Este caso solo aparece en el Evangelio de Lucas. Repito, Lucas 7, no lo voy a leer ahora, Lucas 7, porque si no lleva mucho tiempo de explicarlo y de desarrollo, y no es el foco central. Sí tiene que ver la parte de la resurrección, que Yahshua resucita a este muchacho, a este joven. Lo vuelvo a repetir, Lucas capítulo 7, versículo del 11 hasta el 17. Lucas 7, entre los versos 11 al 17. Solo este caso se narra en esa parte de la Biblia. No está en el Evangelio de Mateo, tampoco en el de Juan, tampoco en el de Marcos, solo en el de Lucas. Es para un dato para que lo sepan, para que lo tengan en cuenta, si lo quieren anotar, no sé, como quieran. Ahora, sabemos, yo puse estos dos ejemplos, que Yahshua resucitó, ¿sí?, a personas. Ahora, también en el Antiguo Testamento podemos ver resurrecciones también, ¿no? Como es en el caso de Segunda de Reyes, que sí voy a ir. Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso de 20 al 22, si no me equivoco. Sí. Primera de Reyes 17, versículo 20. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido, haciéndole morir su hijo? Verso 21. Y se sentó sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Elohim mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Pasaje 22. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Lo dice literalmente, revivió. Entonces, acá tenemos el caso en el Antiguo Testamento de un niño que había muerto, ¿sí?, y que revivió, ¿sí?, a causa de una oración que hizo Elías, ¿sí?, y de también una acción. Se puso 3 veces sobre el niño. Ahora, Segunda de Reyes 4, del 32 al 37. Segunda de Reyes 4, con el caso de Eliseo. Segunda de Reyes 4, versículo 32. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Lo dice literalmente, lo voy a volver a repetir. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama.
Verso 33. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Verso 35. Volviéndose luego, se paseó por la casa, a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Verso 36. Entonces llamó él a Giesi, él es Eliseo. Entonces llamó él Eliseo a Giesi, que era el criado de Eliseo, el siervo de Eliseo, y le dijo: llama a la Sunamita, que es la madre del niño al cual Eliseo revive. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. Verso 37. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Entonces acá tenemos, literalmente dice que murió el niño y que Eliseo lo resucita. Entonces en el Antiguo Testamento en realidad es Dios a través de él, ¿no? Siempre el que resucitó fue Yahshua, ¿no? Entonces lo hizo a través de Eliseo y de Elías. Entonces en el Antiguo Testamento tenemos 2 resurrecciones con 2 niños. El caso de Elías, Primera de Reyes 17, del 20 al 22, y el caso de Eliseo, Segunda de Reyes 4, del versículo 32 hasta el 35, hasta el 37, para terminarlo completo. Sabemos en el Antiguo Testamento que muertos fueron resucitados, lo acabamos de comprobar. Sabemos que el propio Yahshua había resucitado, ¿sí?, a muchos. Nombramos el caso de Lázaro, Juan 11, del 38 al 44. Lucas 7, del 11 al 17, vimos esos 2 ejemplos de Jesús resucitando a alguien, el propio Yahshua. Entonces vemos en el Antiguo Testamento y vemos en el momento presente de Yahshua estando vivo cómo él resucita a otras personas. Entonces, ¿cómo el primogénito de los muertos, si ya hubieron otras personas que habían resucitado antes que él resucite? ¿Cómo el primogénito de entre los muertos? ¿Cómo? Ahora vamos a ver este punto, y acá quiero que prestes mucha, pero mucha atención. Mucha, pero mucha atención. Porque hace alusión a que la resurrección de Yahshua estuvo por encima de todas las otras. Entonces, a la resurrección de Yahshua estar por encima de todas las otras, pasó a estar primero, ¿no? Porque se elevó por encima de las otras, ¿no? Las superó. ¿Por qué? Bueno, primer punto, porque Yahshua, ¿sí?, resucita por mérito propio, ¿sí? Él muere, a él lo matan, ¿sí?, lo asesinan. Entonces el sacrificio que él hace en la cruz lo habilita, ¿sí?, le da una legalidad para que él pueda levantarse por mérito propio. Es decir, nadie le impuso sus manos y él se levantó. No. Él resucita por mérito propio, por el sacrificio que hace, ¿sí?, de morir en la cruz. Le da derecho, ¿sí?, le da legalidad, lo habilita a que él por sus propios medios resucite. ¿Por qué? Porque él mismo era la resurrección y la vida. Juan 11, ¿sí?, del verso 25 al 27. A ver si lo vamos a ver, si lo quieren leer. Entonces él mismo, dicho por su propia boca, ¿sí?, él ya era la resurrección y la vida. Sí, Jesús la resurrección y la vida. De Juan 11, del versículo 17 hasta el 27.
Pero vamos a ver el 25, que ahí es donde lo dice. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Porque pues estaban hablando de Lázaro, ¿sí? De que Lázaro ya estaba muerto, entonces le estaban reclamando a él que él no había estado y que si él estaba no iba a morir, que Cristo lo iba a resucitar y que ya habían pasado 4 días, ¿sí? De que él había muerto y como que ya era imposible que él resucite, y Jesús le dice: pará, yo soy la resurrección y la vida, tranqui que yo lo resucito, no pasa nada. Entonces, él, escuchá porque esto es muy profundo, escuchá, él en su propio ADN tenía la resurrección. Él mismo fue la resurrección, Dios mío. Él mismo era la resurrección, adentro de él estaba la resurrección. Por eso él resucitaba a la gente, los tocaba y los resucitaba, ¿sí? Porque él mismo, adentro de él, había venido con ese don para resucitar a los demás. Él ya era la resurrección por dentro, ¿sí? Para él mismo resucitar, para resucitar a otros y él mismo resucitar. Él es la resurrección y la vida, y punto. Entonces él le dice: tranquila, yo soy la resurrección y la vida, yo lo puedo resucitar, no pasa nada, tranquila. Hasta yo me puedo levantar también si me matan, tranquila. Entonces él sabía que él podía resucitar a otros y él mismo lograr su propia resurrección por mérito propio. por mérito propio, Dios mío. Wow. Entonces, pará, porque esto va a conectar con otra parte. Esto va a conectar con otra parte. ¿Por qué? Porque la palabra primogénito en griego tiene 2 significados. Hablo del griego porque todo el Nuevo Testamento está escrito en el idioma griego. Entonces la palabra que se usa que se usó en el versículo es prototokos. P-R-O, teo de nuevo, prototokos. K-O-S. Prototokos. Esta palabra tiene un doble significado. Primogénito, que es una persona que es el primogénito de un padre, lo que conocemos tradicionalmente como un primogénito, y tiene otra implicación, tiene otro significado, que es una persona que tiene un estatus especial, ¿sí? Como preeminente. Así es la definición de la palabra. Por un lado, el primogénito de un padre, que nace de un padre y es el primogénito, y por otro, una persona con un estatus especial como preeminente, ¿sí? Preeminente quiere decir una persona que tiene un privilegio por tener la razón de una cosa o por mérito propio, ¿sí? Y nosotros habíamos visto en Colosenses 1:18 que justamente era para que Yahshua tenga la preeminencia en todo. No sé si prestaron atención, lo que pasa es que estamos tocando muchos pasajes y capaz que se les olvida. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Yo les había dicho que recuerden la palabra preeminencia, y ahora la estamos viendo, ¿sí? En la palabra prototokos, ¿sí? Alguien que tiene un estatus preeminente, ¿sí? Un estatus especial como preeminente, un privilegio. Entonces, Yahshua
tenía el estatus más alto. Pero yo quiero poner el ejemplo en Génesis. ¿Por qué? Porque en Génesis nosotros vemos en los dos hijos de José, Efraín y Menasés, cómo Jacob los bendice en el capítulo 48. Génesis 48, Jacob, ¿no?, bendice a Menasés y a Efraín, los dos hijos de José. José se los lleva para que los bendiga y Jacob los bendice. ¿Y qué hace? Jacob pone primero, ¿sí?, a Efraín por sobre Menasés, siendo Efraín menor. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá se aplica, ¿sí?, la segunda implicación de la palabra prototokos. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? Acá se aplica. Se aplicó. ¿Por qué? Por el estatus especial, el estatus espiritual del espíritu, con el estatus que venía Efraín a la tierra, ¿sí?, hizo ese estatus especial que obtenga la bendición del primogénito, ¿sí? Efraín por sobre Menasés. Que esto tiene otra raíz con Jacob, ¿no? Porque Jacob obtiene justamente la bendición del primogénito, ¿sí? Eso tiene otra explicación que lo podemos hablar capaz en otro video y profundizar, porque es una parte muy interesante esta, y como vemos tiene relación con Yahshua, como lo nombra acá: primogénito entre los muertos, primogénito entre los hermanos. También lo nombra en Romanos 8:29, ¿sí? Pero acá vamos a ver esta parte para que quede asentada. Génesis 48, verso 20. Vamos a leer el título y después nos vamos a ir al verso 20. Ustedes en su casa pueden leer el capítulo entero si quieren. Jacob bendice a Efraín y a Menasés. Ese es el título del capítulo 48. Verso 20 dice: y los bendijo aquel día, diciendo: en ti bendeciré a Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Menasés. Y puso a Efraín antes que a Menasés. Entonces, puso a Efraín primero, siendo el menor. Entonces, Efraín obtuvo, ¿sí?, la bendición del primogénito por el estatus, y por el estatus preeminente, ¿no?, por el privilegio, ¿sí?, por el estatus espiritual. Ahora, al Yahshua tener el estatus, ¿sí?, en el espíritu de más alto nivel que existió, ¿sí?, él justamente tiene la preeminencia en todo, ¿sí? Él tiene el privilegio en todo, porque lo mereció, ¿sí? Se sacrificó, muere en la cruz, y se sacrificó físicamente, pero también padeció mucho maltrato, varón, no me acuerdo en una parte cómo lo dice exactamente, pero dice varón como que lo trataban mal, o sea, nosotros vemos lo del sacrificio en la cruz, pero padeció mucho. Entonces él fue acumulando privilegios en el padecimiento. Él fue acumulando privilegios, ¿sí? Entonces él tiene la preeminencia en todo. Ahora, como él tuvo este estatus, ¿sí?, él es el primogénito de entre los muertos porque su resurrección superó a las otras, ¿sí?, porque lo hizo por mérito propio, porque se levantó él. No fue que vino alguien y lo tocó, no fue que él recibió por el mérito de otro, porque los demás, Lázaro, por ejemplo, recibe la resurrección por mérito de Jesús, ¿no? Jesús había acumulado ciertos méritos y él mismo venía con la resurrección, y Lázaro fue por él que se levanta. Ahora Yahshua por nadie, por él mismo, ¿sí?, por el Padre y por el Ruach HaKodesh, porque él es en ellos, ¿no?
Entonces, porque son lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que Yahshua en su estado de preeminencia ya tenía visto el vencer a la muerte. Él ya la venció. Por su estatus. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Que tenés un estatus, ¿sí? En el mundo espiritual. No solamente son los estatus que nosotros vemos material, como uno puede ver la gente, los estatus económicos. Acá, ¿sí? Buscando, investigando y viendo a la luz de la palabra, hay diferentes estatus. Vemos con el caso de Efraín y de Menasés, con el caso de Yahshua, ¿sí? Que pasa a ser el primogénito por sobre las cosas por su estatus preeminente. Entonces, hay estatus en el mundo espiritual. Entonces, si sos una persona, ¿sí? Un hijo, una hija de Dios, tenés un estatus en el mundo espiritual, ¿sí? Y hay que reconocerlo eso, hay que saber reconocerlo. Ahora, yo me guardé esta última parte, ¿sí? Para poder, digamos, encajar bien, para darle un poco más de tiempo a esta parte, porque me parecía que tenía por ahí un desarrollo más extenso. Entonces, para repasar, Yahshua en su ADN ya tenía la resurrección. Él ya era la resurrección, ¿no? Fue y es la resurrección. Pero él ya viene con la resurrección adentro, ¿sí? Él ya la tenía adentro, en su ADN, en sus venas, en su sangre. Él ya tenía la resurrección. Por eso yo soy la resurrección y la vida. Porque él ya reconocía su estatus en el mundo espiritual. Él ya reconocía, ya el Padre le había dicho, ¿sí?, que él era el Mesías. Él ya reconocía el estatus que tenía, el más alto. El estatus más alto que puede existir, Dios mío. Entonces, repasando, Yahshua se levanta porque al sacrificarse consigue un mérito, una legalidad en lo físico para levantarse, una legalidad que en el espíritu ya la tenía, de acuerdo a su estatus. Ahí está. Por eso, lo voy a volver a repetir porque fue terrible. Yahshua ya tenía en su ADN, ¿sí?, dentro de él la resurrección, ¿sí? Dentro de él ya lo tenía. Él consigue carnalmente, a raíz del sacrificio, consigue de forma legal levantarse físicamente. Consigue de forma legal levantarse físicamente, presta atención, de forma legal a través del sacrificio, de que lo golpeen, de que lo bofeteen, de que lo escupan, sin culpa. A raíz de soportar todo eso consigue, y de que lo lastimen físicamente, consigue físicamente levantarse. Pero eso que él consiguió ya lo tenía en su espíritu, de acuerdo a su estatus preeminente, a su estatus de privilegio. Él ya lo tenía todo eso, ¿sí? Dios. Bueno, yo quería llevar este video de Apocalipsis 4 al 8, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar este video acá. Sí, lo que nosotros vimos de este título de la salutación a las iglesias, vimos el verso 4 y el 5. Nos quedan por ver el 6, el 7 y el 8 en otro video. Y así terminar esta segunda etapa del libro de Apocalipsis y ir por la tercera, luego, que nos queda en los versos 9 al 20, y ahí termina el primer capítulo de Apocalipsis. Bueno, les quiero bendecir, les quiero pedir que compartan el video. De verdad, hay que tenerle paciencia, pero el video, porque digamos la información es mucha y hay que tenerle paciencia, ¿sí? Porque el Padre va
¿sí? El Espíritu Santo, Yahshua, el Hijo, va hablándonos y uno va explicando y uno no puede de entrada contar todo, porque si yo te cuento de una, no, esto de la primogenitura, por ahí no lo vas a entender si yo te lo explico de entrada. Ahora, si nosotros vamos de a poco y le damos tiempo al video para que uno entre en la atmósfera, ¿sí? De la comprensión, porque uno se tiene que poner a ver lo que va a decir hoy Dios, la palabra, el joven que está detrás, qué va a decir. Uno tiene que tener eso, ¿sí? Y tenerle un poco de paciencia al video, tenerle un poco de paciencia, porque uno de entrada no puede decir, porque uno va a decir, pero este muchacho, ¿qué le pasa? ¿Entendés? Uno va a decir, si de la nada uno salta, ¿no? Y explica de unas como muy intimidante. Ahora, por eso hay que explicarlo paso a paso, y yo les digo que le tengan siempre paciencia al video, porque este tipo de temas, ¿sí? Son temas que no se tratan y son temas muy importantes, son temas que te potencian de verdad. Un tema de esto te puede llegar a cambiar la vida, ¿sí? Entonces, te pido que te suscribas, que lo compartas con más personas. Y nada, bueno, te quiero bendecir, sí, a tu casa, a tu familia, a tus cosas, a tu vida así personal en particular. Y bueno, nosotros nos estaremos viendo en otra entrega de Conocimiento Profético, en otro video, viendo los 3 versos que restan para esta parte de Apocalipsis, para esta segunda etapa, que son los versos 6, 7 y 8, si no me equivoco, sí, 6, 7 y 8. Así que, nada, les mando un saludo, un abrazo y nos vemos en el próximo video.